estamos en Marina Vallarta, acompáñame a conocer. Y ahorita para comenzar, bien nos venimos de esta que se llama Playa Las Glorias acá en Puerto Vallarta. Chequen esto. Se ve de movimiento como más o menos, la verdad no se ve tanto ahorita. Pero acá luego se deja de venir mucho turismo, ya que hay como unos hoteles en los cuales simplemente se sale en la playa bien a gusto. Hay ciertas actividades acuáticas por acá. Se ve por allá también que la están pasando bien suave. Podemos ver que hay varios hoteles también por acá. Es el plus, ¿no?, de los hoteles que están frente al mar. Tienen esa parte ahí bien especial. ¿Y qué les parece si nos vamos con unas tomas aéreas perronas? Vamos a ello. Acá en la mera entrada se podrá encontrar con esa escultura de la ballena de Marina Vallarta. Y por acá la Plaza Neptuno. Enfrente podrá encontrar un Little Caesar y un Señor Frogs. En la esquina una farmacia del ahorro y varios locales. Y por acá mero nos vamos a adentrar a Marina Vallarta. Acompáñenme a conocer. Y en la parte de acá nos podemos encontrar un Starbucks, por ahí se andó un cafecito a gusto. De donde está la ballena, vamos a caminar por esa calle que nos va a adentrar a la Marina Vallarta, donde están todos los restaurantes y demás. Que es la parte que nos interesa porque también le vamos a entrar ahorita a la comedera, vamos a buscar un restaurancito que ahí nos lata para probarlo. Un spa por acá, comida italiana, barra light, mariscos El Tomatito. Un sushi por acá, los chatos de repostería y así varios lugares bien suaves. Hasta una barbería encontramos por acá. Por si te quieres echar acá una manita de gato, a gusto ahí te puedes chainear. Y bueno, siguen los locales, hay varios locales por acá, se los voy a seguir enseñando, chequen. Nieves Thrifty, que están de lujo. Una farmacia por acá, Benitos Bar, La Condesa Patio Bar. Vemos que sí hay mucha variedad por acá, por ejemplo la cevichería, mucho marisco por acá representando. Se ve bueno la verdad. Un lugar como de joyería. Otro restaurante italiano por acá. Vemos otra barbería también. ¿Qué nos estará queriendo decir el destino con eso de las barberías? Bueno, me acabo de cortar el pelo. La neta es que ya con el calorcito ya no aguanté traer la melena de león. Pero como les digo, vemos varias cosas acá. El Oxxo, algo de los dientes. Mucho movimiento, la verdad es que está perrón. Un restaurante que se llama We Fit. Y todo esto está en la mera entrada, por donde ven la ballena, por allá, en esta callecita. La neta, la primera vez que vengo no imaginaba que hubiera tantas cosas por acá, la verdad, tantas opciones. Les digo, yo ya traigo hambre, pero vamos a sondear la zona a ver qué onda. Tenemos que toda esta parte es como estacionamiento por acá, que rodea la entrada aquí de Marina Vallarta. Vemos que hay unos condominios también por acá. Condominio Marina del Rey. Vemos una cervecería Chapultepec por acá también. Y aquí venimos llegando al puerto donde ya se empiezan a ver todos los yates, las lanchas. Está bien bonito. Chequen esto. Por allá se puede ver un faro, que es un bar en la terraza. A ver si ahorita nos acercamos para hacer unas tomas perronas. Ahorita nos dimos una vuelta por ahí, hay varios restaurantes, mucho marisco, otros de carnes, hay varios que se ven bien suaves, pero nos vamos a una vueltilla por allá también para seguir sondeando la zona y a ver qué onda.
De hecho, he visto que por acá se aparecen cocodrilos. A ver si nos toca la suerte de ver uno. Vemos el restaurante Natureza, comida italiana. Uno de waffles, pero todavía no está abierto. Vemos al tiburón por acá. Está suave. También por si quieren acá paseos turísticos se pueden acercar acá, ¿verdad? Para acá en Vallarta. Digamos todos los paseos, ¿eh? Por ejemplo, una persona que quiera venir un fin de semana, ¿qué le recomendarías tú? Un fin de semana, tal vez Yelapa. Yelapa. Sí. Y acá traen todos los de piratas, con delfines. Así también es. como acá aventurero, ¿eh? Mira, este es el de Yelapa. Ese es el de Yelapa. Sí. ¿Es tu playa favorita de por acá? La verdad, sí. Las Islas Marietas. Oye, si tienen varias actividades, ya saben, si quieren acercar por acá, en la Marina Vallarta, con Norberto. Muchas gracias, Norberto. Sale, cuídate. Vemos un kiosco, tiendita que venden varias cosas. Una farmacia. Por si no me creían los cocodrilos, dijeron, este Arturo ya anda cuenteando. Ahí están los letreros, ¿no? De cuidado, no los alimentes y que esto y el otro, cuidado con los cocodrilos. Si hay. Si nos toca ver uno por acá, lo vamos ahí a documentar para que lo chequen. Y bueno, aquí se siguen viendo restaurantes. Hay uno que se ve bueno, se llama Rock and Roll Grill House, que imagino que son cortes. Otro que se llama Café Tacuba. También vemos por acá lugares como que rentan y demás, o personas que tienen aquí su estancia. Bien a gusto acá en la Marina Vallarta. Y bueno, como les decía, aquí está otro que se llama Café Tacuba, Victor's Play, restaurant bar, comida mexicana y marisco, Mexican food and seafood. Y las montañas siempre abrazando Vallarta. Oh, chequen este. Está perrón. Acá minimalista. Hay varias lanchas, yates bien perrones. Y seguimos por acá viendo los restaurantes. Parrilla Argentina. Ese debe estar rico. Hay varios restaurantes que ya se me antojaron todo, la neta, porque ya traigo un montón de hambre. Pero bueno, ahorita seguimos sondeando la zona. Por acá hay otro que se llama Bachas Mexican and Seafood. Vemos que varios son así como de comida mexicana y mariscos, como con esa fusión. Hasta un banco se pueden encontrar, otra farmacia. He visto que farmacias hay un montón. Y pues bueno, ahorita estamos enfrentito de este faro, que hasta arriba en la azotea es un bar, a gusto acá enfrente de la marina. Suave. Les decía, otra farmacia. Órale, este está perrón también, ¿eh? Acá elegante, minimaliza también, con su lanchita de arriba y todo. Me he dado cuenta que hay varias entradas. En lo que he ido caminando me he encontrado varias entradas como esta. Yo llegué por la principal, no por donde está la ballena, pero he estado viendo que hay como cada cierta distancia entradas. Y pues me he venido por acá observando a ver si me encuentro con un cocodrilo por ahí. Pero no lo he visto. A ver, les muestro tantito cómo se ve. Imagínense de la nada que nos salga uno por acá, sucutu. Lo que ahí se ven son pececillos por ahí. Pero si estuviera perrón, encontramos con uno para saludarlo, hacer unas tomas perronas. No, la verdad es muy bonito aquí el muelle. Ya recorrimos una parte y ahorita pues ya hace bastante hambre. Yo creo que no sé por qué me llamó la atención ese de Rock and Roll. Pero vean qué bonito se ve la marina por acá en Vallarta. La verdad, unos yates pasados de lanza, muy perrones. El día de hoy la verdad es que está bastante tranquilo porque yo me vine un día entre semana y temprano. Pero yo supongo que esto los fines de semana y por las tardes se debe poner con mucho más candela. Ya nos adentraremos por ahí en la noche, se me hace que también se pone perrón. Y se ha de ver muy bonito también con las lucecitas y demás. Pero por ahora mi intención era mostrarles cómo estaba todo el merequetengue. Y la verdad es que bien suave. Seguimos en la búsqueda del cocodrilo, pero no hemos visto todavía uno. A ver si al rato nos encontramos con él. Chequen el lugar acá muy sesentero, como la onda rockabilly. Los pisos y todo. La barra, todo.
Pues ese es el menú, vemos que tienen un poco de todo. Por ejemplo, desde waffles, Elvis waffle con Nutella, Darius, omelets. Como que esta es la parte de desayunos, entradas, ensaladas, hamburguesas y así varias cosas. También tienen cenas, por ejemplo, ribeye, stick dinner, nievecitos también, pizzas. Vemos acá el detalle en las mesas bien suave, varios artistas. Pues ya estamos instalados ya acá en este restaurante, Ruta 66. Yo le estaba diciendo rock and roll porque la entrada dice rock and roll, pero no se llama Ruta 66. La neta es que me gustó mucho por el concepto que es como tipo 50, 60, bien padre, todo lo tienen adaptado. Así venden varias cosas, su menú es muy extenso, tienen desde desayunos, comida, cena y así variedad de varias cosas. Ahorita más o menos les mostré el menú y me acabo de pedir una limonadita porque con este calor ya tiene un montón de sed. Y pues bueno, ahorita vamos a probar, pero algo maravilloso aquí es que estás enfrentito de la marina. Estás aquí con una vista bien preciosa. Ves a los yates por acá llegar y demás con esta musiquita de los 50, 60, con todo el ambiente también. Bien chingón. Algo que no me había percatado es que están pasando el base. Es mi deporte favorito. Ahorita están jugando Baltimore contra Toronto, o sea los Orioles contra los Blue Jays. Van 3-0 a favor Toronto. Pues aquí ya nos llegó la presentación bien suave, una guitarra, una hamburguesita con papas. Pues vamos a darle, me encantó la presentación, la guitarrita, chiquitín, con papas y todo, bien suave. Vamos a ir. Pues ya terminamos de comer, la neta es que estuvo bastante agradable. El precio fueron 185 de la hamburguesa, más 55 de la limonada que estaba bien reportadota, 240 por los dos. Más lo que tú quieras dejar de propina ya opcional. Eso sí les digo, acá en Marina Vallarta por los precios, me he dado cuenta que más o menos esos precios son los que andan rodando por acá en Marina Vallarta. Ustedes juzgan si son caros, si son baratos. Y por restaurantes de opciones ahora sí que van a encontrar un montón. Yo me metí a ese, la neta, porque no sé, me vibró, se me hizo chido el lugar y demás. Y algo que me gustó es que tienen muchas opciones. Por ejemplo, cuando vienes con un montón de familia, luego pasa, ¿no? Que uno dice, no, yo quiero hamburguesa, no, yo pizza, no, yo pasta. Entonces, aquí tienes un montón de opciones, la verdad, muy variado. Y pues bueno, todos los restaurantes también que hemos estado mostrando también se ven. Los que están de lado allá también se me antojaron. Uno de mariscos que me estuvo platicando y el señor que él me decía que estaban súper buenos. Entonces tienen todas esas opciones acá en Marina Vallarta a gusto. Pues no hemos encontrado el cocodrilo, pero acá ya vimos un iguanón. Allá anda. La neta me quedé con un poco de sed. Vamos aquí a ingresar al kiosco para ver qué nos encontramos. Cerveza, suero, agua mineral con limón. Oh, pero al parecer hay un kiosco dentro de otro kiosco. Y seguimos en la búsqueda del cocodrilo. Veo que varias personas pasan por acá caminando, asomándose, ¿no? A ver si se encuentra uno por ahí. Y no, la verdad es que a lo mucho yo me he encontrado iguanas nada más, pero ningún cocodrilo. No nos tocó esa suerte el día de hoy de ver uno por acá, pero supongo aparecen de vez en cuando, eso dicen. Un pajarillo por allá. Y acá con esta preciosa vista de Marina Vallarta nos despedimos. La neta es que está bien padre, me gustó mucho. Yo creo que en la noche esto es otro movimiento también. Ahorita yo vine un día que está muy tranquilo, la verdad, también a propósito para poder mostrarles más cosas y demás, como más al detalle. Pero la neta es que está muy suave por acá en Puerto Vallarta, una muy buena opción para venir a caminar, a comer, a cenar, a desayunar, lo que tú quieras. La neta es que súper a gusto. También hay barecitos. En la calle esta principal donde te adentras hay un montón de cosas, hasta barbería, ya vieron por ahí, también spas, farmacias hay un montón. Y pues bueno, no tuvimos la suerte esta vez de encontrarnos con el famoso cocodrilo de por acá, pero ya será en otra ocasión y pues nos despedimos de esta bella marina, muy suave. La neta ahorita veo que apenas va llegando como personas y demás, apenas empieza a haber movimiento. Yo cuando llegué no había casi nada de movimiento,
porque como les digo me vine temprano. Y pues bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.